Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase. Hoy vamos a hacer una clase de yoga para trabajar el equilibrio y la flexibilidad. Vamos a comenzar sentados y sentadas en el piso, en alguna posición que me resulte cómoda. Voy a alargar la espalda, voy a llevar los hombros arriba y atrás, abro un poquito el pecho, intento no arquear la espalda, alargo bien el cuello y cierro los ojos. Relajo las manos sobre las rodillas. Voy a comenzar a conectar con mi respiración, inhalando y exhalando por nariz. Observo mi cuerpo, observo mi mente. Trato de sentir cómo estoy, cómo me siento. Voy a tratar de llevar la atención al entrecejo, el puntito entre los dos ojos, mientras sigo con la atención también puesta en mi respiración. Inhala y exhala profundo. Observa de que mi columna esté bien derecha, de que no se me vaya el peso de mi tronco hacia adelante. Mientras sigo con la atención puesta en el entrecejo, cada vez que inhale voy a llevar el ombligo bien hacia afuera y cuando exhalo llevo el ombligo bien hacia adentro. Un movimiento muy suave sin generar tensión en el abdomen. Inhalo, se va el ombligo hacia afuera. Exhalo, ombligo hacia adentro. Intento mantener esa respiración dirigiendo el ombligo hacia afuera y hacia adentro. Si puedo también mantengo la tensión en el entrecejo. Si no puedo mantener la tensión en ambos lugares, voy a llevar la tensión en mi abdomen. Y mientras sigo respirando, sigo sintiendo las sensaciones de mi cuerpo, de mi mente. Observo mis pensamientos. Y suelto el control del abdomen y vuelvo con la atención al entrecejo. Trato de observar los pensamientos. Cuando me doy cuenta de que me voy con algún pensamiento, vuelvo a la respiración, vuelvo al entrecejo. Y voy a hacer una inhalación más bien profunda. Y suelto el aire. Bien, voy a abrir los ojos. Voy a poner de costado para que se vea. En esta misma posición en la que estamos, me tomo de las rodillas. Voy a inhalar, saco cola, abro pecho, elevo mentón. Exhalo y llevo el ombligo bien hacia atrás, redondeo bien la espalda, mentón al pecho. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Me alargo todo lo que pueda. Exhalo, redondeo. Repito dos más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Ahora voy a extender las piernas hacia adelante. Si puedo con las rodillas extendidas, si no, las flexiono un poquitito. Desde acá hago círculos con los tobillos hacia un sentido. Sigo observando mi respiración. Sigo con la mente puesta en el movimiento. Voy hacia el otro lado.
Trato de mantener la espalda derechita. Si no puedo, flexiono un poquito las rodillas y extiendo espalda. Bien. Ahora me voy a tomar por debajo de la pierna derecha. Voy a traer la rodilla lo más cerquita que pueda del pecho, largo la espalda y desde acá voy a extender la rodilla y voy a extender el pie. La idea es que no tire por debajo de la pierna, sino trabajar con la extensión y flexión de la rodilla. Voy a inhalar, exhalo. Inhalo y ahora la respiración va a ser un poquito más rápida. Pliego todo lo que pueda y extiendo todo lo que pueda. Una más. Extiendo y bajo. Vamos con la otra. Tomo por debajo, me acomodo, largo la espalda. Inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo. Observo mis caderas, mis rodillas, mis tobillos. Mantengo la espalda derecha. Y aflojo. Vamos a ir a 4 apoyos. Yo utilizo siempre un almohadoncito debajo de mis rodillas. Caderas sobre rodillas, hombros sobre muñecas o un poquitito más adelante. Activo el centro. Intenten acá que no se vaya el abdomen hacia abajo y la cola hacia arriba y que no se hunda detrás de mi espalda alta. Empujo hacia arriba con la espalda sin pasar. Arquear la columna, espalda derechita, ajusto el abdomen, meto un poquito de cola. Y desde acá voy a extender la pierna izquierda. No es necesario que suba demasiado. La idea es que más o menos a la altura de mi espalda. Extiendo tobillo, extiendo mano derecha. Y voy a inhalar, exhalar. Vamos con 5. Inhalo, exhalo. Mantengo el equilibrio. Empujo el piso con la mano izquierda. Una más. Y aflojo y ahora voy con el otro lado. Recuerden de no subir demasiado la pierna para que no se me suba la cadera. Activo centro, armo bien la espalda. Voy a llevar primero pierna derecha arriba, brazo izquierdo arriba. Inhalo juntando codo, rodilla o hasta donde llegue. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Me concentro en mantener el equilibrio, en alargar bien mi cuerpo. Última. Y aflojo. Bien, vuelvo con la cola al piso. Extiendo pierna izquierda y voy a tomarme el pie derecho por debajo. En este lugar elevo la pierna, voy a inhalar y al exhalar intento, siempre con la espalda bien derecha, extender la pierna derecha y rotar mirando hacia atrás con mi brazo derecho. Inhalo, exhalo. Si no llego a extender, no importa, trabajo con la rodilla flexionada, no tiene que doler la pierna. Sí, una leve tensión desde que estoy estirando, pero no dolor. Exhalo al rotar y al extender. Inhalo al aflojar. Alargo espalda. Si no llego al pie, también puedo usar una bandita. Última. Y aflojo, voy hacia el otro lado. Inhalo cuando me pliego, exhalo cuando extiendo. Busco comodidad en mis movimientos. Última. Y aflojo. Vamos a ir arriba.
voy a parar detrás del mat. Pies ancho de caderas, más o menos tiene que haber una manito entre los pies. Activo el centro, separo hombros de orejas. En este lugar vamos a hacer una secuencia cortita, la vamos a repetir 3 o 4 veces. La primera va a ser lenta para ir observando qué es lo que vamos a ir haciendo. Al inhalar voy a elevar los brazos sin llevar hombros a orejas y trato de llegar lo más arriba que pueda. Al exhalar voy a soltar y me voy a plegar flexionando un poquito las rodillas. Al inhalar voy a ir a una tabla. Y al exhalar voy a avanzar el pie derecho entre las manos, bajando cadera, extendiendo rodillas. Si no puedo directo desde la tabla, lo que voy a hacer es bajo rodillas y avanzo. O puedo ir también por afuera ayudándome. Voy a inhalar tabla. Exhalo pie izquierdo adelante. Inhalo tabla. Exhalo, camino con las manos hacia atrás. Y subo redondito, vértebra a vértebra. Lo vamos a seguir haciendo, yo lo voy a ir nombrando, pero traten de llevar su ritmo y el tiempo necesario para acomodarse y llegar a una buena postura. Inhalar. Suave y profundo. Exhalo flexionando rodillas, suelto cabeza. Inhalo, paso a tabla. Exhalo, pie derecho adelante, bajo cadera, extiendo rodilla. Inhalo, tabla. Exhalo, paso izquierda adelante. Inhalo, tabla. Exhalo, vuelvo suave, sin apuro. Y subo lento, soltando la cabeza. Una vez que estoy arriba, aprovecho a respirar profundo. Y repito, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Subo lento. Respiro. Puedo quedarme con los ojos cerrados y llevar la mirada hacia adentro, hacia las sensaciones del cuerpo. Lo vamos a repetir una vez más y al final nos vamos a quedar en una carpita. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Camino con las manos un poquitito hacia atrás, rodillas flexionadas. Mantengo las orejas entre los brazos, cierro costillas y desde acá voy a extender una rodilla, flexiono, extiendo la otra hasta donde llegue, suave. Voy a inhalar flexionando, exhalo, extendiendo. Me tomo mi tiempo. Inhalo, flexiono las dos. Exhalo, extiendo las dos hasta donde puedo. Si por extender rodillas se me redondea la espalda y paso el peso a las manos, mantengo las rodillas flexionadas, espalda derechísima, cierro costillas. Suelto el aire, rodillas al piso. Frente al piso, manos hacia atrás, descanso. Respiro profundo en este lugar, suelto el peso de mi torso. Observo mi cuerpo, mi mente.
Y extiendo los brazos hacia adelante. Voy a pasar a 4 apoyos para pasar hacia el piso. Junto a los piecitos, extiendo los brazos hacia adelante y las palmas están enfrentadas, los dedos pulgares hacia arriba, frente al piso. Voy a inhalar y elevar brazo derecho, pierna izquierda, voy lejos. Lo mismo que de hoy, no levanto tanto la pierna para no arquear la espalda. La pelvis está empujando hacia el piso. Voy a inhalar, elevar, exhalo, bajo. Inhalo, elevo izquierdo, brazo izquierdo, pierna derecha, exhalo, bajo. Sigo. Activo glúteos. Trato de llegar lejos con brazo y pierna contraria cada vez que elevo. Una más a cada lado. Y exhalo, aflojo. Voy a flexionar las rodillas y voy a intentar tomarme de los empeines. Si no llevo los empeines, puedo usar unas banditas. Lo primero que voy a hacer de acá es llevo los hombros hacia atrás, abriendo el pecho, y voy a intentar primero elevar el torso. Miro hacia adelante. Proyecto mi columna, que no se me vaya el cuello para atrás. Acá puedo sostener y trato de elevar rodillas si puedo. Acá las piernas están empujando hacia atrás y ayudan a elevar un poquitito más el torso. Si puedo acá sostengo, si no bajo las piernas y me quedo solo con el torso. Respiro. Y al exhalar bajo. Si necesito desarmar antes una postura, lo voy a hacer. Llevo cola talones. Me quedo con los brazos extendidos hacia adelante y voy a intentar apoyar el antebrazo en el piso. Frente al piso, que no se me vengan los codos hacia afuera. Intento mantener la línea de mis hombros, el ancho de mis hombros. Inhalo, exhalo profundo. Al exhalar, aflojo brazos, subo redondito. Vértebra a vértebra y voy a volver arriba. Voy a parar más o menos en el centro del mat. Voy a parar con los piecitos ahora un poquito más cerrado que el ancho de caderas. Lo primero que voy a hacer es flexionar las rodillas llevando la cola para atrás. Y desde acá voy a intentar elevar los brazos formando una línea con mi torso. Si no puedo acá por tensiones en el hombro, en los hombros y en el cuello, voy a ir una diagonal un poquito más baja. Y acá sostengo un poquitito. Firmeza en las piernas. Vamos a pasar el equilibrio desde acá. Voy a extender la pierna derecha hacia atrás, lo mismo tratando de formar una línea con mi torso. Abro los brazos a la altura de mis hombros y voy a intentar elevar la pierna y bajar el torso. Opción 1, me quedo con la rodilla flexionada. Opción 2, rodilla extendida. Si no llego torso y pierna paralelo al piso, me quedo en una diagonal un poquito más arriba con mi torso. Trato de extenderme y de alinear. Miro el piso, respiro. Si pierdo mucho el equilibrio, me ayudo con una pared o con una silla. Y voy a flexionar la rodilla adelante, piso lejos con el pie derecho atrás. Desde acá, el pie izquierdo va a seguir mirando hacia el frente, hacia el costado, y el pie derecho ahora hacia el frente. Mi cadera gira hacia el frente. Abro los brazos, la cadera se va a ir hacia el lado derecho, la espalda siempre se mantiene derecha. Voy a empezar a bajar, mi brazo izquierdo lo voy a apoyar sobre mi pierna. Y el brazo derecho va a buscar ir arriba. Una línea entre los hombros. Acá es importante mantener la espalda derecha. No sirve de nada bajar llevando el pecho hacia el piso y ir lo más abajo que pueda, porque acá no estoy estirando nada.
Subo, enfrento mi pecho hacia mi frente, elevo el brazo. Voy a intentar bajar todo lo que pueda y ahí sostengo mirando hacia mi mano derecha. Si me molesta el cuello, puedo ir a mirar al frente o hacia el piso. Respiro. Al exhalar, flexiono un poquito la rodilla izquierda y elevo el torso. El pie izquierdo se queda igual, el pie derecho ahora va a cerrar hacia el lado izquierdo y mi cadera también. La opción de atrás es, me giro si me ven. Opción 1, palma con palma. Y abro el pecho. Si no llego palma con palma, me tomo de los codos. Y lo mismo, abro el pecho. Busco la opción que me quede más cómoda. Extiendo ambas rodillas y desde acá intento ir bajando despacito, tratando de no pasar el peso hacia la pierna izquierda, de mantener el peso entre ambas piernas. Voy bajando, voy bajando, voy bajando, me miro los deditos del pie y ahí sostengo 3 respiraciones profundas. Mantengo el equilibrio. Para aflojar, relajo los brazos, flexiono un poquitito la rodilla izquierda y subo lento. Bien, vuelvo al centro, así voy hacia el otro lado. Recuerden que los pies acá van apenas separados. Voy a llevar la cola hacia atrás, tratando de que las rodillas se queden en el mismo lugar. Alargo la espalda y subo los brazos hasta donde pueda, sin generar tensión en cuello y hombros. Activo mi abdomen. Desde acá extiendo pierna izquierda hacia atrás. Elevo la pierna, abro los brazos a la altura de los hombros. Recuerden que la rodilla derecha la extiendo hasta donde pueda y si me da más seguridad puedo mantenerla un poquito flexionada. Si necesito me tomo de algún elemento, si puedo alineo torso y pierna hacia el piso y si no busco una diagonal. Igual voy a estar trabajando el equilibrio, así que busquen el lugar que les quede cómodo hoy. Y suave flexiono la rodilla derecha y voy a ir a pisar lejos atrás. Un movimiento bien controlado. Voy a dar vuelta, así me pueden ver de frente. El pie derecho sigue apuntando en dirección hacia el lado derecho y el pie izquierdo hacia el frente. Mis caderas van hacia el frente. Abro los brazos. Lo primero que hago es deslizar la cadera hacia el lado izquierdo y trato de ir con la espalda lo más derecha que pueda sin que se me vaya el torso en dirección al piso. Siempre al frente. Y me apoyo en mi pierna, no en la rodilla, o por arriba o por abajo. Y deslizo hasta donde pueda. Ahí voy a mirar la mano izquierda. 3 respiraciones bien profundas. Al exhalar, flexiono la rodilla derecha un poquito y subo el torso. En esta misma posición veo siempre si tengo que ajustar, agrandar una postura de un ancho de piernas o cerrar un poquito para que me quede cómodo. Roto el pie izquierdo hacia el pie derecho y voy a buscar la postura de manos o palmas juntas o tomándome de los codos. Abro el pecho. Traten de no quebrar cola acá, de no sacar cola hacia atrás, de no quebrar la cintura. Exhalo y bajo. Me voy a mirar los deditos del pie. Trato de plegarme todo lo que pueda hacia mi pierna derecha. Al exhalar, suelto brazos. Flexiono un poquitito la rodilla y subo al centro. Voy a mover un poco las piernas para aflojarlas.
Y me voy a ir a recostar boca arriba, apoyando la planta de los pies, alargo bien la espalda, que las piernas no estén separadas, que estén ancho de caderas, con los deditos de los pies apuntando hacia atrás, que no se me roten hacia afuera. Desde acá voy a elevar la cola, pero me voy a fijar de activar el centro y levantar mi torso en bloque, ¿sí? Que no se me venga la cola para atrás, como si quisiera juntar ombligo y pelvis. Subo hasta donde pueda y voy a intentar tomarme las manos por detrás de la espalda. Trato de juntar un poquito los omóplatos, suelto el cuello, subo todo lo que pueda, acuérdense de no quebrar la cintura. Respiro, empujo el piso con los pies, activo glúteos. Exhalo y voy bajando, ahora aflojando y trato de ir redondito, vértebra a vértebra. La cola se queda arriba hasta el último momento. Bien, extiendo la pierna izquierda, me llevo rodilla derecha al pecho. Voy soltando todo el peso de mi cuerpo hacia el piso, voy soltando las tensiones de los músculos. Suelto la respiración. Y extiendo pierna derecha, abrazo izquierda. Mientras voy respirando profundo, intento ir soltando el peso del cuerpo. Y suelto suave pierna izquierda. Y me voy a quedar extendiendo las piernas, las manos apuntan hacia arriba. Suelto la cabeza. Si veo que me queda la cabeza colgando, me puedo poner un almohadoncito de cabeza. Busco comodidad. Si siento frío, me puedo tapar. Y voy a inhalar y exhalar profundo, llevando la atención nuevamente hacia el entrecejo. Mientras voy relajando cada músculo de mi cuerpo, como si mi cuerpo empezara a chorrear hacia el piso. Suelto todo el control del cuerpo. Mientras inhalo y exhalo profundo, con la atención en mi entrecejo. Y al igual que hoy voy a hacer todo un recorrido mental por el cuerpo, observando las sensaciones, observando cómo me estoy sintiendo. Voy a hacer un recorrido por mi mente, por mis pensamientos. A ver si la sensación que sentí al principio de la clase es la misma de hoy. O si ahora siento que estoy un poco más relajado, más relajada. Si me doy cuenta que me fui con algún pensamiento, vuelvo a mi respiración primero. Y vuelvo con la atención al entrecejo. Intento relajar cada vez más mi cuerpo, mi mente. Y en la siguiente exhalación, suavemente voy a mover un poco los pies, las manos. Voy a abrazar las rodillas hacia el pecho. Bien suave los movimientos, tratando de mantener toda la relajación que pude conseguir en este momento de relajación, meditación. Masajeo un poquito la espalda, bien suave. Y me voy a dejar
rodar hacia un lateral, bien suave. Con la mano de arriba me voy a ayudar a elevarme. Puedo mantener los ojos cerrados. Me siento en una postura cómoda. Sigo observando mi cuerpo, alineo mi espalda. Observo mi mente. Voy a dibujar una sonrisa en mi rostro. Elevo las comisuras. Registro la sensación en mi cuerpo, en mi mente. Y voy a abrir los ojos. Y muchísimas gracias por haber compartido la clase. Espero que se sientan bien, espero que les haya hecho bien y nos vemos la próxima.